¿Sabías que hay un dogma en la Iglesia Católica que afirma que una mujer nació sin pecado desde el primer segundo de su vida? Y no es una santa cualquiera, es nada menos que la Virgen María. Hoy te contamos todo sobre la Inmaculada Concepción y por qué es uno de los temas más fascinantes del cristianismo. La Inmaculada Concepción no es simplemente un título bonito para la Virgen María, es una de las creencias más profundas y debatidas en la historia de la Iglesia. Imagina una vida totalmente libre de pecado, desde el primer instante hasta el último. Es difícil de imaginar, ¿verdad? Pues acompáñanos para descubrir cómo y por qué María recibió este privilegio único, qué significa realmente el dogma, y cómo esto cambió la historia del cristianismo. ¿Qué es la Inmaculada Concepción? Primero, hagamos una aclaración importante porque este tema suele causar confusión. Muchas personas, al escuchar el término Inmaculada Concepción, piensan inmediatamente en el momento en que Jesús fue concebido por obra del Espíritu Santo en el vientre de la Virgen María. Sin embargo, esta idea, aunque comprensible, es incorrecta. La Inmaculada Concepción no se refiere al Hijo, sino a la propia Virgen María, y en específico, al instante en que ella fue concebida en el vientre de su madre, Santa Ana. Es decir, estamos hablando del origen de María, no de su maternidad divina. Este concepto tiene un profundo significado dentro de la fe cristiana. María, según la doctrina de la Iglesia Católica, fue concebida sin pecado original, esa mancha espiritual que la humanidad heredó desde Adán y Eva tras su desobediencia en el paraíso. Pero, ¿qué implica esto realmente? Entonces, ¿qué significa este concepto? Según el dogma católico, la Inmaculada Concepción afirma que María fue concebida sin pecado original. Entonces, ¿qué significa realmente este concepto? Según el dogma católico, la Inmaculada Concepción afirma que María fue concebida sin pecado original, esa herencia que según la teología cristiana todos los humanos recibimos desde los tiempos de Adán y Eva. Esto no se trata de algo que María hizo o eligió, sino de un regalo excepcional que Dios le concedió desde el primer instante de su existencia. En palabras sencillas, María nació inmaculada, completamente pura y libre de la mancha del pecado original que afecta al resto de los seres humanos. Esto la convirtió en la única persona de la historia en comenzar su vida ya completamente reconciliada con Dios. ¿Por qué fue necesario este privilegio? La razón principal está en su misión única, ser la madre de Jesús, el Hijo de Dios. La Iglesia Católica enseña que, para que María pudiera albergar en su vientre al Salvador, era necesario que ella misma estuviera libre de cualquier rastro de pecado. En palabras de los teólogos, Jesús, siendo la encarnación del Dios perfecto y santo, no podía habitar en un templo que no fuera completamente puro. Este privilegio no era simplemente un honor para María, sino una preparación divina para el papel central que desempeñaría en la historia de la salvación. El dogma de la Inmaculada Concepción destaca cómo Dios actúa de manera extraordinaria en los momentos clave de la historia de la humanidad. María fue elegida para ser el puente entre lo divino y lo humano, y su concepción sin pecado reflejó esta conexión especial. En este sentido, su inmaculada naturaleza no solo era un privilegio personal, sino una señal del amor de Dios hacia toda la humanidad. Ella representaba la esperanza de un mundo reconciliado con Dios, el inicio de una nueva era en la que el pecado no tendría la última palabra. Es como si el plan de salvación comenzara con ella, asegurando que la humanidad tendría un canal perfecto para recibir al Redentor. Este detalle subraya la importancia del papel de María. No fue solo la madre física de Jesús, sino un modelo de santidad y obediencia perfecta. Su sí en la Anunciación fue posible gracias a la gracia que la acompañó desde su concepción, permitiéndole ser completamente receptiva al llamado divino. Por eso, el dogma no es solo sobre María, sino sobre su papel en la historia de la salvación, como la nueva Eva que con su obediencia contribuyó a redimir los errores del pasado. Ahora bien, esta enseñanza no fue algo que surgiera de la noche a la mañana. Durante siglos, los teólogos debatieron sobre si María realmente había sido concebida sin pecado o si había sido purificada en algún momento posterior. Finalmente, fue en el siglo XIII cuando el teólogo franciscano Duns Scoto propuso una solución que fue clave. María fue preservada del pecado original, no por sus propios méritos, sino en vista de los méritos futuros de Cristo. Es decir, ella fue salvada anticipadamente gracias al sacrificio de Jesús, como una excepción única en toda la humanidad. Una gracia especial otorgada antes de que siquiera naciera su propio Hijo. Por eso, cuando hablamos de la Inmaculada Concepción, no solo estamos destacando la pureza de María, sino el plan extraordinario de Dios para salvar al mundo. María no solo fue elegida,
sino preparada de manera única para cumplir su misión. Así que, técnicamente, el pecado original es algo que jamás conoció a María. Desde el primer segundo de su existencia, estuvo completamente bajo la gracia divina, lista para convertirse en la madre del Salvador. Origen y desarrollo del dogma. ¿De dónde surge esta idea de que María fue concebida sin pecado? Aunque desde los primeros siglos del cristianismo los creyentes han venerado a la Virgen María como la Madre de Jesús, no siempre estuvo claro si su pureza implicaba estar completamente libre de todo pecado, incluyendo el pecado original. Si bien había un consenso general sobre su santidad, el detalle de cómo y cuándo había recibido esta gracia fue motivo de intensos debates teológicos durante siglos. En los primeros siglos, los cristianos estaban más enfocados en definir y comprender la divinidad de Jesús y su papel en la redención del mundo, por lo que las discusiones sobre la figura de María surgieron de manera más tardía. Sin embargo, su lugar privilegiado como la Madre del Salvador ya era reconocido en las primeras comunidades. La veneración hacia ella comenzó a expresarse en oraciones, himnos y escritos, donde se le atribuían títulos como Theotokos, Madre de Dios, y llena de gracia, destacando su cercanía especial con Dios. A medida que creció la devoción, también surgieron preguntas sobre su vida y cómo había sido preparada para cumplir su misión divina. Una de las primeras preguntas que los teólogos se plantearon fue si María había sido completamente libre de pecado durante toda su vida o si esta pureza fue algo que alcanzó en algún momento específico. Algunos, basándose en la idea de que Dios no podía habitar en un lugar imperfecto, empezaron a sugerir que María debió haber sido inmaculada desde el momento de su concepción. Pero esto planteaba un dilema teológico: si todos los humanos nacen con pecado original y necesitan la redención de Cristo, ¿cómo podría ser María la excepción? Este debate sembró la semilla de una discusión que tardaría siglos en resolverse. En los primeros años de la Iglesia, muchos padres de la Iglesia hablaron de María como la nueva Eva. Mientras que Eva, la primera mujer, trajo el pecado al mundo al desobedecer a Dios, María, con su sí durante la Anunciación, se convirtió en la Madre del Redentor, cooperando con el plan divino para la salvación de la humanidad. Sin embargo, aunque esto resaltaba su papel especial en la historia de la redención, no abordaba directamente si había sido concebida sin pecado original. Fue en la Edad Media cuando esta cuestión empezó a generar un intenso debate. Algunos teólogos, como San Bernardo de Claraval, plantearon dudas. Decían: si todos los humanos necesitan la redención de Cristo, ¿cómo puede María estar libre de pecado desde el principio? ¿No estaría negando esto la necesidad universal de la salvación? Pero otros, como los franciscanos, respondieron que, precisamente porque María sería la madre de Jesús, tenía sentido que hubiera sido preservada de manera especial por Dios. Los teólogos que defendían la idea de que María fue concebida sin pecado original se basaban en su papel único dentro del plan de salvación. Para ellos, si Jesús, el Salvador, iba a venir al mundo por medio de María, era lógico que ella fuera un instrumento perfecto y sin mancha, preparado especialmente por Dios. Además, consideraban que esta gracia especial no disminuía la necesidad de la redención, sino que la demostraba de manera aún más gloriosa. María habría sido redimida de forma anticipada por los méritos de Cristo, mostrando así el poder de la redención divina incluso antes de que ocurriera el sacrificio de la cruz. Por otro lado, los que se oponían argumentaban que afirmar que María no tenía pecado desde su concepción podía parecer una contradicción a la enseñanza de que todos los seres humanos, excepto Cristo, nacen con pecado original. Este grupo insistía en que María debía haber sido purificada en algún momento de su vida, quizás durante la Anunciación, pero no desde su concepción. Estos debates llevaron a un periodo prolongado de reflexión teológica, donde se intentó conciliar la pureza de María con la universalidad de la redención ofrecida por Jesús. La búsqueda de una explicación satisfactoria dio origen a varias teorías, pero ninguna logró consenso hasta que la postura franciscana se consolidó en los siglos posteriores. La solución llegó gracias al beato Duns Scoto, un teólogo franciscano del siglo XIII. Él propuso una idea innovadora que resolvió el dilema: María fue preservada del pecado original no por sus propios méritos, sino gracias a los méritos futuros de Jesucristo. Según esta explicación, Dios, en su omnisciencia, aplicó los méritos de la redención de Cristo a María de manera anticipada, preparándola de forma única para su misión. En palabras simples, fue como si Dios le hubiera otorgado gracia a crédito, un privilegio único en toda la historia de la humanidad. A partir de entonces, la enseñanza sobre la Inmaculada Concepción comenzó a ganar fuerza,
especialmente en las órdenes religiosas como los franciscanos, quienes promovieron la devoción a María bajo este título. Sin embargo, no fue hasta varios siglos después, en 1854, que el Papa Pío IX proclamó oficialmente este dogma como parte de la fe católica en la bula Ineffabilis Deus. Este documento confirmó que María, desde el primer instante de su concepción, había sido preservada libre de pecado original gracias a una gracia especial otorgada por Dios. El Papa Pío IX, antes de proclamar el dogma, realizó una consulta global a los obispos de todo el mundo para conocer la opinión de la Iglesia Universal sobre esta doctrina. La respuesta fue abrumadoramente positiva, lo que reflejaba la creciente devoción mariana y la aceptación casi universal de la Inmaculada Concepción como una verdad de fe. Este proceso de consulta no solo aseguró la unidad en la proclamación del dogma, sino que también dio testimonio del profundo amor y veneración que los fieles de todo el mundo tenían hacia la Virgen María. La proclamación de Ineffabilis Deus fue un acto solemne que consolidó el papel de María como un símbolo de pureza y esperanza para los creyentes. Además, reforzó la idea de que la redención operada por Cristo es universal y poderosa, al punto de poder aplicarse de forma anticipada y excepcional en el caso de María. Esto no solo glorificó a María, sino que también destacó la grandeza del sacrificio redentor de Jesús, enfatizando que el privilegio de la Inmaculada Concepción se debía a los méritos de su futuro sacrificio en la cruz. Así, lo que comenzó como un debate teológico se convirtió en uno de los pilares de la fe mariana. La idea de la Inmaculada Concepción no solo refuerza la singularidad de María, sino que también subraya la grandeza del plan de salvación de Dios, que preparó desde el principio el camino para la llegada de su Hijo al mundo. La proclamación del dogma en 1854. El momento culminante en la historia de la Inmaculada Concepción llegó el 8 de diciembre de 1854. Ese día, el Papa Pío IX proclamó oficialmente el dogma en la bula Ineffabilis Deus, un documento que marcó un antes y un después en la devoción mariana dentro de la Iglesia Católica. Con esta declaración, la creencia de que María fue concebida sin pecado original quedó establecida como una verdad de fe que todos los católicos deben aceptar. El contexto histórico en el que se dio esta proclamación también fue relevante. Durante el siglo XIX, la Iglesia Católica enfrentaba diversos desafíos, como el avance del racionalismo y el intento de relegar la religión a un ámbito secundario frente a la ciencia y la política. En este clima, Pío IX consideró que reafirmar la devoción a María y su papel único en la historia de la salvación podía ser una manera de fortalecer la fe y la unidad entre los católicos. La Inmaculada Concepción, como símbolo de la pureza y de la gracia divina, se convirtió en una respuesta espiritual frente a las tensiones del mundo moderno. Además, la proclamación fue el resultado de siglos de fervor y devoción popular hacia la Virgen María. Durante generaciones, los fieles habían celebrado la pureza de María a través de oraciones, arte y festividades, reconociendo su lugar especial en el plan divino. Este amor espontáneo de los creyentes allanó el camino para que la Iglesia reconociera formalmente lo que ya vivía en el corazón de los católicos. De esta manera, la declaración del dogma no solo fue una decisión teológica, sino también un acto de resonancia espiritual con las prácticas y creencias del pueblo. La proclamación del dogma no fue una decisión tomada de la noche a la mañana. Durante siglos, la creencia en la pureza inmaculada de María había crecido de manera orgánica entre los fieles, y teólogos como Duns Scoto habían sentado las bases para su comprensión teológica. Además, diversas fiestas litúrgicas en honor a la Inmaculada Concepción ya se celebraban en diferentes partes del mundo, especialmente en España, Francia y América Latina. Sin embargo, no existía aún una declaración oficial que unificara esta creencia como parte del dogma de la Iglesia. La decisión de Pío IX se dio en un momento en que el papado buscaba reafirmar su autoridad frente a los desafíos del mundo moderno, como el creciente racionalismo y la secularización. Antes de la proclamación, el Papa consultó a obispos de todo el mundo para conocer la opinión del clero sobre la definición del dogma. La abrumadora mayoría respaldó la idea, lo que dio al Papa la confianza necesaria para hacerlo oficial. El proceso de consulta global no solo fue un ejercicio de unidad eclesiástica, sino también una forma de reflejar cómo la devoción a la Virgen María se había expandido por todo el mundo. Desde América Latina hasta Europa, los obispos reportaron un amor profundo y una fe inquebrantable en la figura de la Inmaculada Concepción. Este consenso mostró que el dogma no sería algo impuesto, sino una expresión formal de una creencia que ya estaba profundamente arraigada en la vida espiritual de los fieles. Además, la proclamación de Ineffabilis Deus tenía un significado teológico profundo.
Al declarar que María fue preservada del pecado original desde el instante de su concepción, la Iglesia no solo exaltaba a la Virgen, sino que también resaltaba la grandeza de la redención de Cristo. La pureza de María no se debía a sus propios méritos, sino a una gracia especial anticipada por los méritos futuros de su Hijo. Esto subrayaba cómo la salvación operada por Jesús era tan poderosa que incluso podía aplicarse de manera preventiva, mostrando la amplitud y profundidad del plan de salvación divino. En Ineffabilis Deus, Pío IX declaró que, desde el primer instante de su concepción, María fue preservada libre de toda mancha de pecado original, gracias a una gracia especial otorgada por Dios en vista de los méritos futuros de Jesucristo. En sus palabras, María fue inmaculada desde el principio, confirmando la creencia que muchos fieles ya veneraban. Este acto no solo subrayó la singularidad de María como la Madre del Redentor, sino que también la consolidó como la nueva Eva, una figura esencial en el plan de salvación para la humanidad. La proclamación del dogma tuvo un impacto profundo en la vida de la Iglesia. Aunque causó revuelo en algunos círculos teológicos y generó debates con cristianos de otras tradiciones, también fortaleció la devoción mariana en todo el mundo. Poco después, en 1858, las apariciones de la Virgen María en Lourdes, Francia, donde se presentó como la Inmaculada Concepción, fueron vistas como una confirmación celestial del dogma recién proclamado. Desde entonces, la fiesta de la Inmaculada Concepción, celebrada cada 8 de diciembre, se ha convertido en una de las festividades más importantes del calendario católico. La conexión entre la proclamación del dogma y las apariciones de Lourdes no pasó desapercibida. Solo 4 años después de Ineffabilis Deus, cuando Bernardita Soubirous tuvo sus encuentros con la Virgen, las palabras «Yo soy la Inmaculada Concepción» resonaron como una validación celestial del dogma. Para los fieles, este acontecimiento fue mucho más que una coincidencia, fue un signo tangible de que la proclamación de Pío IX tenía la aprobación divina. Lourdes se convirtió en un lugar de peregrinación donde miles de personas acudían para reafirmar su fe, buscar milagros y experimentar la cercanía de María bajo este título. A nivel espiritual y cultural, la proclamación también marcó un punto de unión para la Iglesia y sus fieles. La Inmaculada Concepción no solo era una verdad teológica, sino un reflejo del amor y cuidado de Dios hacia la humanidad, representado en la figura de María. En países como España, Filipinas y varias naciones de América Latina, donde la devoción a la Virgen ya era muy arraigada, este dogma reforzó aún más los lazos entre la fe y la identidad cultural. Surgieron nuevas iglesias y catedrales dedicadas a la Inmaculada, y la advocación se convirtió en un símbolo de pureza y esperanza en tiempos de cambios y desafíos. La proclamación del dogma no solo fue un acto teológico, sino también un acontecimiento profundamente espiritual que reforzó el vínculo entre los fieles y la Virgen María. Con esta declaración, se enfatizó el papel de María como la Madre perfecta, concebida sin pecado, preparada por Dios para ser el refugio y modelo de santidad para la humanidad. Este momento histórico no pasó desapercibido. Los fieles alrededor del mundo comenzaron a celebrar con mayor fervor la pureza de María, viendo en ella no solo a la Madre de Cristo, sino a una Madre amorosa que intercede por todos. La proclamación también destacó la grandeza del sacrificio de Cristo, ya que fue por sus méritos que María pudo ser preservada del pecado, subrayando así la conexión profunda entre la redención y la gracia divina otorgada a la Virgen desde el inicio de su existencia. Este acto oficial se convirtió en un recordatorio vivo de cómo Dios prepara a quienes llama para misiones extraordinarias, reafirmando el misterio y la grandeza del plan de salvación. Milagros asociados y el legado de la Inmaculada Concepción. Uno de los eventos más significativos y milagrosos relacionados con la Inmaculada Concepción ocurrió en Lourdes, Francia, en 1858, solo 4 años después de que el dogma fuera proclamado oficialmente. En este pequeño pueblo, una joven campesina de 14 años llamada Bernardita Soubirous tuvo una serie de apariciones de la Virgen María en una gruta cerca del río Gave. Durante la 16ª aparición, Bernardita, siguiendo las instrucciones del sacerdote local, le preguntó a la figura celestial cuál era su nombre. La respuesta fue tan sorprendente como clara: «Yo soy la Inmaculada Concepción». La elección de Lourdes como lugar de las apariciones también es vista como algo providencial. Era un pequeño y humilde pueblo, cuya comunidad estaba formada principalmente por campesinos. Bernardita misma provenía de una familia extremadamente pobre, lo que subraya cómo María se manifiesta a los más sencillos y humildes. Este detalle hizo que el mensaje de las apariciones fuera aún más poderoso, pues recordaba a los fieles que Dios elige instrumentos inesperados para revelar sus planes.
Lourdes, de ser un lugar desconocido, pasó a convertirse en un símbolo de la cercanía de lo divino con los más necesitados. Además, el mensaje de Yo soy la Inmaculada Concepción no fue solo un reconocimiento del dogma proclamado, sino también una llamada a los fieles a reflexionar sobre la pureza espiritual y la necesidad de vivir en gracia. Este título de María resaltó no solo su papel único en la historia de la salvación, sino también su capacidad para interceder por la humanidad. Las apariciones en Lourdes no solo trajeron curaciones físicas, sino también conversiones profundas, lo que mostró que el mensaje de la Inmaculada Concepción no era algo abstracto, sino una invitación directa a acercarse a Dios a través de María. Para Bernardita, estas palabras eran completamente extrañas. Era una joven sencilla, sin educación formal y que no conocía las complejidades del dogma recién proclamado. Sin embargo, la precisión de la respuesta que dio al sacerdote impresionó a todos, pues difícilmente podría haber inventado algo tan específico. Este evento fue interpretado como una confirmación divina del dogma proclamado en 1854. Más allá del impacto teológico, las apariciones de Lourdes trajeron consigo una ola de fervor religioso y esperanza, especialmente cuando el lugar comenzó a asociarse con curaciones milagrosas y conversiones espirituales. El legado de la Inmaculada Concepción se extiende más allá de los milagros de Lourdes. Bajo este título, la Virgen María ha sido adoptada como patrona de numerosas naciones, entre ellas España, Filipinas y varios países de América Latina, donde su figura es profundamente venerada. En muchos de estos lugares, se celebran festividades anuales el 8 de diciembre, día de la solemnidad de la Inmaculada Concepción, con procesiones, misas solemnes y tradiciones locales que reflejan el amor y devoción del pueblo hacia María. La celebración de la Inmaculada Concepción no solo es una ocasión para honrar a la Virgen María, sino también un momento de profunda reflexión espiritual para los fieles. En estas festividades, se destaca la importancia de la pureza y la gracia, valores que María encarna como modelo perfecto. Las procesiones, en las que muchas comunidades llevan imágenes de la Virgen por las calles, simbolizan el deseo de llevar su ejemplo a cada rincón del mundo. En países de fuerte tradición mariana, estas festividades son mucho más que un evento religioso, se convierten en una expresión cultural y una manifestación de identidad colectiva. Además, la advocación de la Inmaculada Concepción ha dado lugar a innumerables historias de fe y milagros atribuidos a la intercesión de María. Desde sanaciones físicas hasta momentos de paz en medio de conflictos, los fieles han encontrado en María un refugio y una guía. Los santuarios dedicados a la Inmaculada, como el de Lourdes, no solo son lugares de peregrinación, sino también testimonios vivos de la esperanza y la confianza que los creyentes depositan en ella. Cada oración, cada vela encendida, es una expresión de fe en la presencia maternal de María como protectora de la humanidad. Además, la advocación de la Inmaculada Concepción ha inspirado a millones de fieles a buscar en María un modelo de pureza y entrega total a Dios. Muchas catedrales, iglesias y santuarios alrededor del mundo llevan su nombre, convirtiéndose en centros de peregrinación y oración. A través de los siglos, este dogma no solo ha reafirmado la singularidad de María en el plan de salvación, sino que también ha consolidado su papel como madre espiritual y protectora de todos los creyentes. Hoy en día, el eco de Yo soy la Inmaculada Concepción sigue resonando en la fe de millones de personas. Desde las aguas de Lourdes, que atraen a miles de peregrinos cada año en busca de sanación, hasta las comunidades donde la Virgen es venerada como patrona, la Inmaculada Concepción es un símbolo vivo de la gracia de Dios, recordándonos que, en María, se refleja la esperanza de la redención para toda la humanidad. En resumen, la Inmaculada Concepción es la creencia de que la Virgen María fue concebida sin pecado original, un privilegio único que la preparó para ser la Madre de Jesús. Desde debates teológicos medievales hasta milagros modernos en Lourdes, este dogma sigue siendo un pilar de la fe católica. Así que la próxima vez que escuches sobre la Inmaculada Concepción, recuerda, es mucho más que un título, es un reflejo del amor y la gracia divinos. Si te ha gustado este vídeo, no olvides darle me gusta y suscribirte para más historias fascinantes de santos y dogmas. Y déjame en los comentarios, ¿ya sabías qué significaba la Inmaculada Concepción o te acabas de enterar? Nos vemos en el próximo vídeo.